empezando. Bueno, pues buenos días a todos. Bienvenidos al acto de presentación del libro de Francisco Morán Samaniego, de nuestros compañeros Manuel Palomares y Alejandro Méndez. Quería agradecer primero a todos los que nos están viendo desde fuera y a ustedes especialmente, pues esta decisión de que a las 11 de la mañana del 15 de diciembre el mejor sitio donde pueden estar es aquí con nosotros acompañándonos. Así que muchas gracias a todos. Bueno, cuántas caras conocidas, cuántos amigos, cuántos compañeros. Quiero agradecer especialmente y destacar la presencia de la familia Morán, de los hijos y el nieto mayor, más familiares, del protagonista del libro de hoy. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por su interés. Hacen de este acto algo mucho más entrañable. Muchísimas gracias. Destaco también la presencia del decano de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Complutense de Madrid. Quiero destacar también la asistencia de Ricardo García Herrera, que fue presidente de esta casa durante unos años, al que yo no conocía, debo ser la única que no le conocía. Tengo que decir, agradecer y enviar un gran abrazo a dos personas que tenían que estar aquí, que no han podido, esos resfriados navideños. Les han dejado caer. Uno es Manuel Morán, el hijo de uno de los hijos de Francisco Morán Samaniego, y otro es nuestro compañero y un gran activo de toda la vida de esta casa, que es Carlos García Abad, que también se ha puesto malito y ha sido el único que ha trabajado con Francisco Morán Samaniego. Así que ha dejado unas palabras escritas que nos le da Jaime, su hermano, que también ha sido un grande de esta casa. Así que bueno, pues esto es un acto entre amigos y con estas intenciones vamos a dar comienzo a la presentación del libro. Bueno, yo quería preguntarles una cosa. El otro día lo lanzaba yo en redes y algunos amigos nos contestaban. ¿Ustedes cómo eligen la lectura de un libro? ¿Cómo deciden? Voy a leer esto. ¿Se fían a lo mejor de algún comentario de algún conocido? ¿Van a temas fijos? ¿Se fían del autor? ¿Compran todo lo de un autor determinado? ¿Echan un vistazo en una librería? ¿Miran los detalles? ¿Empiezan a leerlo? Bueno, yo digo esto porque cuando yo supe que iba a colaborar con mis compañeros, dije, pues me tengo que leer el libro. Yo me lo leo todo. Y entonces cogí el libro y dije, física del aire. Yo soy más de ciencias sociales. Pero la portada me llamó muchísimo la atención. Luego sabrán por qué. Y entonces yo hago lo que yo curioseo mucho los libros y entonces hago este sonido, ¿no? El olor de página nueva de lo que está por descubrir, ¿no? Lo que tienen los libros de papel. Y entonces caigo al azar en este párrafo. Esto es verdad, ¿eh? O sea, ahora lo tengo preparado, pero esto es así. Y leo. En aquella ocasión, al parecer, la anestesia falló por algún motivo y el paciente sobre el que estaba practicando la cirugía despertó antes de lo previsto. Aquel dolor desgarrador. Y digo, ¿pero esto de qué va? Y entonces continúo, ya me quedé un poquito enganchada, ¿no? Continúo al aire y caigo cuando interviene en el regimiento que realiza el desembarco de Alhucemas. Y pensé, pero esto es física del aire, ¿pero esto qué es? Y ya me engancho. Y luego continúo y ya llego a ese paseo por el Elba con la que sería el amor de su vida, la madre de los que están hoy aquí en representación de la familia. Quiero decir que este libro es un repaso a la ciencia de la meteorología, al desarrollo de la institución, a la docencia, pero sobre todo son los valores, las decisiones, las contradicciones y ese acto inmenso de generosidad que es la transferencia del conocimiento. Todo el esfuerzo que a él le supuso adquirir todo ese conocimiento y de qué manera lo regala a los demás. Eso es algo que identifica o que define a las personas. Así que sí es cierto que no conocía a Francisco Morán Samaniego, pero al terminar el libro le intuyo. Así que ahora vamos a ver cómo ha llegado este libro a nuestras manos y qué contiene. Y ahora sí le voy a pedir a los autores y al editor que suban mientras les presento.
Manolo Palomares, bueno, Manolo Palomares es en sí mismo una institución. Yo cuando llegué aquí sí me lo decían, Manolo Palomares es una institución. Y yo estoy convencida de que algún día los libros que faltan por escribir comentarán la figura de Manolo, no tengo la menor duda. Manolo es matemático de formación, ha desarrollado su larga carrera en la agencia en puestos de predicción operativa, pero sobre todo donde ha destacado desde hace muchísimos años es en el área de relaciones internacionales, donde ha estrechado lazos con el mundo internacional y todo el mundo, además, me lo decían los de relaciones internacionales, cuando viajas por ahí todo el mundo pregunta por Manolo, ¿qué tal Manolo? ¿Qué tal Manolo? Eso es que va dejando buen recuerdo. Bueno, y sobre todo, ahora le ha dado por jubilarse, se jubiló hace unas semanas. ¿No? Ya nos estás echando de menos, ¿verdad? ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? Total, que desde el 2000 ha desarrollado un interés específico por la historia de la meteorología, la nacional y la internacional, y es autor de numerosas publicaciones sobre estos temas. Y es miembro de la Comisión Internacional sobre Historia de la Meteorología. Alejandro Méndez es físico, máster en meteorología y geofísica, meteorólogo y es el jefe del Servicio de Aplicaciones Aeronáuticas, que trabaja en la interlocución con los usuarios aeronáuticos y con la Autoridad Nacional de Supervisión, con ASMIT. También ha mostrado un creciente interés por la faceta histórica de la organización. Quizá en tu próximo libro, ya metemos a Manolo. Sí. Y Miguel Ángel García Couto, que es físico y meteorólogo y lleva 30 años al frente de la gestión de la edición de publicaciones de AEMET. Dice que aunque esta cifra pueda sonar a condena, no es en absoluto, ya que le gusta el trabajo que hace porque le ofrece la oportunidad de seguir de cerca muchas de las actividades que realiza esta casa. También es colaborador en tareas de revisión y traducción, entre otros, para la propia AEMET y para la Organización Meteorológica Mundial. Bueno, pues vamos allá. Os escuchamos con muchísima atención. Bueno, estaba contando en primer lugar, nada, pues transmitiros mi gratitud a todos y todas que estéis aquí presencialmente, como los que nos seguís a través de telemáticamente, a través de las redes sociales. Y bueno, pues por lo que a mí respecta, voy a dar pues un par de brochazos de lo que es un tanto pues una parte de la biografía que he escrito conjuntamente con mi compañero y amigo Manolo Palomares en torno a la figura de Francisco Morán Samaniego. Y me estoy refiriendo más bien a la faceta científica, ¿no?, de nuestro protagonista. Entonces, voy a empezar en primer lugar pues con la principal tesis de este libro, de este trabajo, ¿no?, que, digamos, es Francisco Morán Samaniego. Fue un meteorólogo español que perteneció al Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado, y no solo eso, sino que además fue el promotor o el impulsor de la física del aire española. Por lo tanto, aquí concurren dos conceptos que son de capital interés, que son, por un lado, la meteorología y, por otra parte, la física del aire. Y en esto va a consistir mi pequeña presentación. Entonces, para conocer el alcance de estos dos conceptos sobre los que va a pivotar la biografía científica de nuestro protagonista, pues vamos a recurrir a hacer un análisis rápido, sucinto, de la larga cronología que está a las espaldas de la meteorología. En esta presentación, esta transparencia que aquí os estoy mostrando ahora mismo, pues tenéis condensado pues, toda la historia de la meteorología. Y digamos que de aquí destacaría tan solo tres comentarios importantes, ¿no?, fundamentales. El primero de ellos, lo primero que llama la atención es la larga pervivencia de la obra meteorológica de Aristóteles, que estuvo vigente durante casi 20 siglos prácticamente. Y en segundo lugar, otro hecho que aquí observamos es que a partir del siglo XVII se inició una lenta pero persistente decaimiento de la concepción aristotélica de la meteorología, gracias a la sofisticación instrumental
que permitió, en este caso, la realización de la observación meteorológica de manera objetiva. Es decir, a partir de entonces, la temperatura pasó a ser una cuestión tangible porque la podemos medir y además cartografiar. O, por ejemplo, la presión pasó a ser una cuestión tangible porque la podemos medir. Es decir, el aire pesa, lo puedo pesar y además lo puedo cartografiar. Y precisamente la cartografía de la presión nos puede permitir en última instancia inferir el campo vectorial del viento. Pues bien, el tercer hito fundamental dentro de esta larga cronología que aquí os estoy mostrando de manera sucinta lo encontramos ya a mediados del siglo XIX, por lo tanto ya un poco tardío, en el que irrumpe la física del aire, es decir, el estudio de la meteorología a la luz de las leyes físicas. Por lo tanto, esto va a suponer una ruptura del tablero meteorológico en el sentido que se van a formar dos enfoques. Por una parte, los empiristas y por otra parte, los teóricos o los que son propiamente llamados los físicos del aire. Y que se trataron de dos enfoques que no fueron contrapuestos, no estuvieron enfrentados, no fueron dos posiciones dogmáticas, sino que fueron dos paradigmas explicativos de una misma cuestión meteorológica. Por una parte están los empiristas, que de alguna manera pues, son los meteorólogos de la vieja escuela, para que nos entendamos, contextualizado en la época que os estoy comentando, y por otra parte los físicos del aire, que eran portadores de una actitud, digamos, deductiva, en el sentido de que a partir de las leyes físicas se construye un modelo conceptual que trata de explicar la fenomenología atmosférica observada y, en última instancia, su grado de verificación viene dado contra las observaciones, en este caso. Y el principal exponente de esta escuela pues, fue el denominado canciller de la física, que fue Helmholtz. Pues bien, estas dos vertientes, esas dos líneas paralelas que veis ahí, empiristas frente a los teóricos, se mantuvo vigente durante prácticamente un siglo, hasta que se potenció la predicción numérica, gracias al desarrollo de la computación, que de alguna manera colmó esa trinchera que existía entre esos dos paradigmas explicativos. Gracias a la predicción numérica, en primer lugar, se posibilitó la experimentación, es decir, el estudio de los fenómenos atmosféricos de forma aislada y controlada, de modo y manera que a partir de entonces, digamos que el hecho de que un meteorólogo dispusiera de algo parecido a un laboratorio le hizo ser más científico. Y en segundo lugar, la predicción numérica posibilitó que el gran elenco de meteorólogos sinópticos, dinámicos, termodinámicos, de la radiación atmosférica, fueran conscientes a partir de entonces de que formaban de una parte de una gran empresa colectiva cuyo principal lema era que la meteorología es una física del aire. Y en esta, digamos, en esta enfrentamiento, entre comillas, no lo quiero llamar enfrentamiento, ¿no? Frente a los empiristas, digamos que la física del aire tenía mucho que ganar, porque el principal valor de la física del aire es que nos posibilita capturar el conocimiento atmosférico más allá de los límites de la percepción humana. Esto queda patentizado en el siguiente ejemplo que os voy a comentar. Por una parte tenemos lo que es la temperatura, que todo el mundo sabe lo que es esta magnitud, es algo tangible, incluso trivial. Tenemos un termómetro para medirlo incluso. Y por otra parte, más allá de la temperatura, tenemos el concepto de la temperatura potencial, que en este caso no existe un termómetro que mida la temperatura potencial, sino que realmente deberíamos llamarla la entropía de los meteorólogos, en el sentido que es una consecuencia de la feliz aplicación del primer y segundo principio de la termodinámica a una burbuja de aire que previamente la hemos conceptualizado como un gas ideal. Bueno, pues todo esto anterior que os he comentado, que supone el contexto general histórico del desarrollo de la meteorología en su largo camino hasta convertirse en una física del aire, es decir, en una materia dotada de suficiente empaque, pues vamos a, en este caso, particularizarlo para el caso español. Y
hablar del desarrollo de la física del aire en España es hablar de la figura de Francisco Morán Samaniego. Ocupa desde luego una posición medular dentro de nuestra historia. Y dentro de aquí destacaría tan solo 4 hitos fundamentales. En primer lugar, es digno de mención una coincidencia, que es que Francisco Morán nació prácticamente a la par que la meteorología fue incluida en los planes de estudio universitarios como una asignatura, en este caso de doctorado, tras la licenciatura en Ciencias, hacia 1900. En segundo lugar, una fecha importante es el año 1921, cuando nuestro protagonista ingresa en el servicio meteorológico y en el seno, que esto es importante, de una promoción brillante de auxiliares de meteorología y meteorólogos, en este caso junto con Arturo Duperier, Mariano Doporto, José María Lorente, y que precisamente estos brillantes, tanto Morán como sus brillantes compañeros de promoción, potenciaron mucho la meteorología, más allá de los límites propios del servicio meteorológico, puesto que fueron los principales culpables de la primera acción colegiada que se organizó alrededor de la meteorología, con la fundación de la Sociedad Española de Meteorología, que no solo se ocupó de defender los intereses profesionales de los meteorólogos, sino que además tejió una interesante red de cohesión con otras sociedades meteorológicas coetáneas, foráneas, que de alguna manera propició que España estuviera al día del estado del arte científico de la cuestión meteorológica. En tercer lugar, el gran hito, yo calificaría de entre los que estoy mencionando, es el año 1933, cuando nuestro protagonista es en beneficiario de una de las becas de la Junta de Ampliación de Estudios. Y eso posibilitó que viajase a Alemania y estuviese en contacto con la Escuela Meteorológica Alemana. A su vuelta, este viaje fue de gran trascendencia en el sentido de que a su vuelta no solo se encargó de difundir los conocimientos que allí aprendió, sino que además hizo una labor de apropiación y de creatividad, como así lo atestigua la ingente publicación científica que desarrolló durante los años 40, entre los que destacan, por una parte, la interpretación física del teorema Hertel, que aquí nuestra principal tesis es que es aquí cuando nace la física del aire española, en el año 1942. El siglo XX en la meteorología española no llega en el año 1901, sino que llega 42 años después. No siempre los hechos van al compás de la tiranía del calendario cronológico. Y la otra publicación que brilla con luz propia son sus imperecederos apuntes de termodinámica de la atmósfera, a los que todos de alguna forma pues, hemos recurrido, al menos por imperativo pedagógico. Y ya por último, el último hito que quería destacar es el año 1948, cuando se posesiona de la primera cátedra de física del aire, que va a ser, en este caso, un punto importante en el sentido de que va a posibilitar, por una parte, una relación sinérgica entre la universidad y el servicio meteorológico, y en segundo lugar, va a posibilitar también la formación de discípulos y de colaboradores directos que de alguna manera van a velar por el legado científico de Francisco Morán. Y finalmente su trayectoria finaliza hacia el año 1970, con su jubilación como meteorólogo en el 70 y posteriormente en el año 71 como catedrático. Por lo tanto, en resumidas cuentas, y con esto ya finalizo, Francisco Morán Samaniego, digamos que es un personaje que trasciende más allá de los límites del servicio meteorológico. Aparte de un servidor público, fue un científico, es uno de los físicos españoles más reputados de la historia y sin lugar a dudas sus hechos y sus circunstancias recogidos en su legado científico no hace sino ser digno merecedor de nuestra atención y sobre todo del ser, sin lugar a dudas, una de las estrellas más brillantes del firmamento intelectual español. Pues nada, pues muchas gracias y espero que disfrutéis de la lectura. Igual que Alejandro, muchísimas gracias a todos por venir, muy especialmente al señor decano de la Facultad de Ciencias Físicas, a nuestro expresidente Ricardo y a la familia, a los hijos de Francisco Morán Samaniego. En la presentación decimos
Alejandro y yo, que cuando nos decidimos a hacer esta obra que nos ha costado mucho trabajo, otra cosa que haya salido bien o no, no solamente teníamos como atractivo su obra científica y docente, sino que tenía una personalidad especial. Y esto te anima o por lo menos te provoca más a intentar escudriñar, ¿no? No sé si lo hemos conseguido del todo, pero es difícil. Yo creo que incluso la familia no conoce absolutamente todas las vicisitudes que pasaron por su vida, por lo menos con detalle. Bueno, pues esto avanza así, ¿no? Pero tengo que darle... ¿Dónde está la... Sí, ya está. Vale. Es que yo veo esta, vale. Esto de que se adelante. Ya, pero esto de que se adelante la segunda no me conviene. Pero bueno, esta es una foto para empezar a hablar de eso, de esas circunstancias especiales. Esta es una foto de Francisco Morán con 17 años, recién llegado a Madrid para iniciarse en la universidad, ¿no? Venía de sacar el premio extraordinario del bachillerato en ciencias en Zamora, y se matricula ese año al terminar, con 17 años recién cumplidos, pero luego tardó 9 años en terminar la carrera. 9 años cuando solamente eran 4 cursos. El quinto era ya el doctorado. ¿Qué misterio es ese? Y sin embargo, paradójicamente, otros 22 años después, concursa a la posición de catedrático de Física del Aire en Madrid y nadie se atreve a disputársela. Es el único candidato. Entonces, esos vaivenes y paradojas. Bueno, vamos a ver alguna cosa. Voy a ser breve, me voy a dejar muchísimas cosas que ya están en el libro, ¿no? Para eso hemos hecho el libro, no para que os lo cuenten. Pero, a ver cuál es la siguiente. Bueno. El primer misterio de por qué tardó tanto en sus estudios es que se inició en medicina. Hizo 2 cursos completos de medicina con brillantes calificaciones, con matrículas, para al final del segundo curso decidir que la medicina no era su vocación y dejarlo. Parece ser que su hipersensibilidad no le permitía tratar con los enfermos, lo que ha contado antes Alejandro, sus familiares, no es demasiado duro, con lo cual dio un vuelco y se fue a ciencias. Pero siempre conservó esta fotografía. Hay 2 fotografías que siempre conservó en sus despachos, en los sitios donde iba. Esta es de Ramón y Cajal, posando para el escultor Mariano Benlliure. Cajal fue profesor suyo directo, y Morán jamás lo olvidó, jamás encontró un profesor con esas cualidades. La siguiente es también una foto que guardaba de Arturo Dupérier, mucho más conocido. Arturo Dupérier le conoció preparando las oposiciones de auxiliar. En ese momento, Arturo Dupérier era licenciado con premio extraordinario en físicas, en químicas, y trabajaba nada menos que con Blas Cabrera, pero sin remuneración, con lo cual decidió hacer unas oposiciones de auxiliar de meteorología para por lo menos tener un sueldo asegurado del Estado. Y en ellas coincidió con, como ha dicho Alejandro también, una generación brillante, con Francisco Morán, que estaba en primero de ciencias, después de haber pasado 2 de medicina, pero sacó el número 3. Dupérier, por supuesto, sacó el número 1, y su amistad continuó durante toda su vida. Y la admiración de Francisco Morán. Ahí, cuando escribe los apuntes de una mecánica de la atmósfera, Morán incluyó una pequeña bibliografía al principio, no al final, y dedicaba 8 o 9 párrafos, no más. El de Arturo Dupérier era comentando un trabajo que Dupérier hizo en 1927 en las Anales de la Sociedad Meteorológica Española, y dice Morán: es lo mejor sobre termodinámica de la atmósfera que hay en castellano y supera a todo lo extranjero sobre el mismo tema. Y se había leído mucho del extranjero, se podía decirlo. Por supuesto, Morán aprendió mucho y vivió mucho y se inmiscuyó mucho en la meteorología y la física del aire internacional también. Por eso he elegido el tercer personaje, a Alfred Lothar Wegener. Este inmediatamente suscita al precursor de la teoría de la deriva de los continentes, que es lo que hizo en varias ediciones de un trabajo que publicó en 1915, aunque no fue formalmente reconocido por los geólogos,
hasta bien entrados los años 60. Alfred Lothar Wegener no era geólogo, se formó como astrónomo y su tesis a los 24 años fue sobre astronomía. Bueno, pues lo que le llamó la atención a Francisco Morán no fue ni la deriva de los continentes ni la astronomía, sino el libro que publicó en 1911, Termodinámica de la atmósfera. Fue un tratado realmente precursor, ¿no? De él dice en sus apuntes, en sus propios apuntes de Morán, de Termodinámica de la atmósfera, en la bibliografía sobre el libro de Wegener. Es lo mejor sobre termodinámica de la atmósfera que hay en castellano y supera... Ah, no, perdón, esa era la de Becquerel, esa era la de Imperial. De Wegener dijo: insuperable por el certero y original enfoque de los problemas y por el atractivo de su lectura. Tristemente, Wegener falleció congelado en Groenlandia, en una de sus expediciones, cuando solamente tenía 50 años, ¿no? Si hubiera seguido viviendo y habiéndose dedicado a campos tan diferentes, ¿qué no habría hecho, ¿no? Bueno, vamos a otro extranjero, antes de pasar a más españoles, que es Erwin Roediger. Sí. Erwin Roediger era ya famoso internacionalmente, fue fichado por la Universidad de Berlín en 1927, coincidiendo con el primer viaje de Morán, que estuvo durante el curso 1927-28. La enseñanza en la Universidad de Berlín era bastante abierta, más parecida a lo que hay ahora actualmente también en España, de grados, o sea que uno puede elegirse un poco su programa, y Morán asistió a varias clases de Roediger y le profesó una enorme admiración, de manera que cuando vuelve a pedir su estancia en Alemania, esta vez pensionada por la Junta de Ampliación de Estudios, pone en el programa literalmente: necesitaría, me encanta leerlo, necesitaría cursar 2 semestres de hidrodinámica, especialmente con el profesor Schrödinger. No es que le rechazase, rechazó a todos. Aquel año 1933, Schrödinger pasó de ganar el premio Nobel a medias con Paul Dirac a dejar Alemania, como escribió y dijo, porque no podía soportar la política nacional de un país que persigue a los judíos como política nacional. Él no era judío, pero ese fue el motivo. Dejó Alemania y, como tenía posibilidades de ir a cualquier sitio, de allí se fue a Oxford y luego pasó 15 años casi en Dublín. Bueno, así que Francisco Morán no tuvo suerte con Schrödinger, pero sí que la tuvo con el siguiente, del que ya ha hablado un poco Alejandro, ¿no? Hans Ertel era ayudante de la biblioteca del Servicio Meteorológico Prusiano. Había varios servicios meteorológicos en Alemania. Por supuesto, Morán iba a la biblioteca, seguramente iba todos los días, y se hicieron muy amigos. Cuando Morán era un posgraduado, digamos, y Ertel era un estudiante que se ganaba más pesetas en la biblioteca. Pero Ertel se puso a estudiar y entró en los libros de meteorología y de geofísica como uno de los más importantes, ¿no? Sobre todo en meteorología es fundamental por el teorema de la vorticidad potencial, ¿no? y las aplicaciones también las desarrolló Rossby, y mantuvo la amistad con Francisco Morán. De hecho, cuando ya era famoso pero más maduro, venía de vacaciones a Canarias, tenía un apartamento o algo en Tenerife, y religiosamente paraba en Madrid y se iba a comer a casa de vuestro padre. Eso ha contado vuestra madre a menudo. Y de hecho colaboraron, y parece ser, esto no lo hemos podido comprobar absolutamente porque Morán lo ocultó o no lo dijo claramente, tenían previsto hacer una dinámica de la atmósfera a medias, paralelamente o posteriormente a la termodinámica de la atmósfera. De hecho, estaba muy preparada, pero tenían ilusión de hacerla juntos, y desgraciadamente Ertel murió prematuramente, ¿no? En 1971, cuando probablemente Morán se quedaba libre para eso. Y ahora pasamos a algunos españoles. Rafael Marín Sanz, un meteorólogo injustamente olvidado por el tiempo. El tiempo lo va borrando todo, ¿no? Siento mucho que no haya podido venir su hija, a quien sí conocéis muchos de los veteranos, Afina.
estuvo mucho tiempo en él. Pero se sabe poco del pasado, ¿no? Y sobre todo de su tremenda coincidencia con Morán en un momento dramático. Pero antes, digamos, que estudió en Barcelona, él era de Cardona, Barcelona, fue premio extraordinario de la licenciatura, trabajó, fue su profesor Fonseré, el padre de la meteorología catalana, pero en 1913, igual en cierto modo como Duperier, al ver que había unas oposiciones del Estado que tenían que ver sobre algo científico, se apuntó rápidamente y las hizo mucho antes. En 1913 fue las primeras oposiciones libres, porque los 3 primeros meteorólogos se habían nombrado un poco por continuidad de que ya trabajaban allí. Con lo cual fue el 4º meteorólogo del escalafón. Estuvo en Barcelona, estuvo en muchos sitios, estuvo en Sevilla. Cuando se crearon los centros meteorológicos, se crearon en los años 20, él fue jefe del centro de Sevilla, de Zaragoza y de La Coruña, sucesivamente. De Sevilla tuvo que irse porque, según nos contó Fina, ¿verdad?, tuvo ciertos problemas ya políticos, ¿no? La situación en plena república no era... Y le habían acusado y querían meterle en la cárcel de que se firmaba como doctor y no era médico. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Que en julio de 1936 era el jefe del centro de La Coruña y Francisco Morán estaba de vacaciones en Puente de Humo con 2 de sus hermanos, algunas de sus esposas. Y claro, enseguida se vio que la cosa era muy grave, la situación era dramática, y Morán se fue a hablar con Marín. Yo deduzco, pero esta es la parte que no estamos seguros, cada uno interprete un poco al leer el libro, y quizás alguno de los hermanos sabe algo más, que quería regresar a Madrid con sus compañeros, también estaba allí su novia, y también porque él era de ideas, sin ser exacerbado ni nada, más bien republicanas. Pero claro, estaba cortado, estaba en Galicia. Marín le dijo: por de pronto, sal de aquí, vete a Portugal. Y le preparó, con lo difícil que debía ser en aquellos días, influyó para que le dieran un pasaporte para salir a Portugal. Y luego, testimonio de Fina, pero que alguno de los hijos no solo ha corroborado, le prestó dinero. Y lo que pasa es que ya no hubo manera. Tuvo que quedarse en Zamora, pero se quedó en Zamora ajeno al servicio. Estuvo dando clases particulares en un colegio, no sé qué, y claro, al año le reclamaron, ya se había formado, tardó tiempo, pues había formado el servicio meteorológico del bando rebelde o nacional, o como se diga, y le reclamaron. Entonces Marín volvió a protegerle, volvió a hacer un escrito diciendo que este señor, si no se había presentado antes, es porque había estado enfermo, pero continuamente se ha interesado por volver. En fin, creo que era una excelente persona, no con Morán, sino seguramente con muchas otras cosas. Tristemente, fue confirmado como director del servicio antes de que el Ejército le nombrara un militar, pero en agosto del mismo año 1969, visitando las estaciones que había que reparar o que habían sido destruidas durante la guerra, tuvo un accidente de coche en Toledo, en la carretera de Toledo, y murió a los 50 años. Si no, habríamos oído hablar mucho más de él. Y ahora, en esta foto, junto a Morán están, está Junco, Francisco el Junco, uno de los meteorólogos más antiguos. Esto es 1952. Entonces tenía ya 44 años de servicio y siguió hasta que había entrado en 1908. El del medio es Baltá, José Baltá, uno que también hizo las exposiciones de auxiliar en 1929, al mismo tiempo que Hansá padre, y es probablemente el más notable de los auxiliares o ayudantes que nunca ascendió a meteorólogo. No ascendió porque en 1933 era, por oposición, catedrático de física teórica y experimental en la Universidad de Salamanca. Y luego, después de la guerra, lo fue en la Universidad de Madrid, aunque allí de electricidad y magnetismo. Era una persona muy polifacética, ¿no? Hizo muchísimas cosas. Entre otras cosas, dirigió, aunque no creo que hubiera dirigirle, supervisaría la tesis de Francisco Morán, y nunca se olvidó de la meteorología, ¿no? Cuando falleció en un accidente de tráfico en 1973, estaba preparando un artículo sobre variabilidad climática, que se publicó póstumamente. Bueno, ahora, perdón, porque yo lo voy a contar con un poco de pudor.
No. Esta foto está muy elegante, si sentados parece una boda. Esto parece una boda. Vamos a ver a los novios. Veo cierto parecido. Sí, pero yo no pongo esto por poner a mi padre, que fue adjunto de Morán, sino porque realmente yo quizás sea el que más le debo en la asistencia, porque está... Claro, le contrató en 1948, le contrató como ayudante, ¿no? Mi padre había hecho las oposiciones de meteorólogo ya antes, había sacado unas notas brillantes en el doctorado y entonces, como todo buen ayudante, tenía que vigilar exámenes. Y mi madre era química, vamos, acaba de terminar la carrera de química, a los 4 años de entonces, y se presentó quiso hacer el doctorado por seguir haciendo algo y se matriculó en meteorología. Eso obligó a que mi padre tuviera que vigilar en el examen. Y parece que estaba, no sé si hablando con alguna otra o copiando, con lo cual tuvo que llamarle la atención. Y de ahí el noviazgo y de ahí salí yo. O sea que cómo no voy a agradecerle ya a Morán. He hecho este libro encantado, vamos, súper encantado. Bueno, la última, y no sé si me pasa un poquito de tiempo, perdón, ya no es de una persona o dos, sino de muchas. Pero esto que estáis viendo aquí es esta sala. Estamos exactamente en el mismo sitio. La diferencia, bueno, ahora no está el retrato de Franco, que estaba bien. Y todos estos señores, este es el acto de inauguración del edificio, ¿no? en que se celebró en el Salón de Actos, que se ha conservado, esto creo que fue gracias a Carmen Ruz, las mismas vidrieras típicas del Ejército del Aire de la época, ¿no? Las isobaras, pero también los aviones. Estamos en el mismo sitio, exactamente igual. Pero claro, las personas son diferentes, hay muchos, como era la inauguración de izquierda a derecha, el coronel en la mesa, el coronel Azcárraga en el atril. Luego están el que entonces era vicerrector de la Complutense, el ministro del Aire, el obispo de Madrid de Alcalá, que no falte la iglesia en aquellas épocas, el presidente de la Organización Meteorológica Mundial, señor Biot, un marino y otra persona. Pero lo que se inauguraba no era la nueva sede. Esto se cuenta en el libro, es una cosa de que a lo mejor alguno queréis saber. Se inauguraba lo que se llamó el Instituto Nacional de Meteorología. Luego se llamó Instituto a todo el servicio, luego, pero no antes. Entonces el instituto era un organismo que iba a dedicarse a la investigación, a la enseñanza y a tener sinergias con la universidad. Por eso se construía aquí y por eso su principal impulsor fue Francisco Morán, porque reunía el ser jefe de investigación aquí y abajo, y bajando la cuesta, el director del departamento, vamos, el catedrático, como se llamaba entonces. Con lo cual era lógico que el director de ese instituto de meteorología que se creaba con esos fines científicos, luego se traicionaron un poco, fuera Francisco Morán. Entonces, ¿dónde está? Esto a él no le importaba, vamos a ver lo que hemos interpretado nosotros. Era una persona llana, humilde. Bueno, todas las personalidades y los prebostes tienen que estar en la mesa, pues yo me pongo aquí de pie. Y aquí se le ve un poquito aumentado, aunque la foto es mala. Y he contado unas pocas cosas, pero en fin, espero animaros a que leáis el libro porque no nos ha quedado mal del todo, ¿no? Y muchas gracias por la atención. Buenos días a todos. Lo primero, pues como han hecho tanto Manolo como Alejandro, agradeceros vuestra asistencia, como no puede ser de otra manera, más en un día así tan húmedo como el que tenemos hoy. Gracias en particular también a la familia Morán por su asistencia aquí, a la representación de la universidad encabezada por el decano y, por supuesto, a todos nuestros queridísimos compañeros en activo y jubilados y los que nos están siguiendo por internet. Bueno, mi presentación va a ser breve y está centrada en el plano editorial de lo que ha sido la edición del libro, ¿no? Entonces, quería hablar un poquito de lo que ha sido la edición del libro sin tampoco aburrir demasiado con mucho dato técnico
y también poner en valor pues, el papel del editor, ¿no? En el contexto de lo que son las publicaciones de AEMET. Entonces, vamos a empezar. Bueno, la propuesta de edición de esta publicación nos llegó, o me llegó en concreto a través de Alejandro, pues en otoño de 2019 la trasladé al Consejo Editorial de la agencia, que es el organismo competente en materia de publicaciones, y la verdad es que fue acogida pues, con muchísimo entusiasmo desde el primer momento. Incluso se habló pues, de hacer esta presentación que tenemos aquí pues, cuando el libro se editase. Como podéis ver en las fechas, llegó la propuesta a finales de 2019, el libro se acabó editando el 7 de noviembre de 2022 y en medio pues, ha habido una serie de años que todos conocemos que no han ayudado desde luego mucho pues, a que la publicación pues, se editase con mayor celeridad, ¿no? Como nota curiosa diré que sin proponérnoslo, casi de forma casual, el libro prácticamente se editó casi coincidiendo con la jubilación de Manolo, aquí presente, y de hecho en la fiesta que lo organizamos en la propia jubilación pues tuvo ocasión de contemplar el primer ejemplar de la obra, ¿no? ¿Qué papel juega el editor en todo esto? Pues bueno, todos más o menos pues tenemos una idea de lo que puede hacer un editor en lo que es la edición de libros, ¿no? Pues el editor evidentemente es quien edita el libro, quien pone los medios, ya sean económicos, humanos o técnicos, pues para que una publicación pues acabe viendo la luz, ¿no? En la Administración General del Estado, en particular en AEMET, pues lo que son las líneas editoriales, los objetivos de una edición evidentemente no coinciden tanto como en una editorial privada que quizás busca más un rendimiento económico en el corto o medio plazo. En lo que es la Administración General del Estado, en AEMET, pues hay una serie de objetivos pues, que hacen referencia a la divulgación de conocimientos, a la difusión de datos, a la información general, a la formación y ayuda a la docencia. En resumen, al interés general, ¿no? Y esta pues, es un poco el ámbito en el que se inscribe lo que es la publicación que presentamos hoy, ¿no? Entonces, quería poner un poquito en valor lo que es el papel editorial de la agencia, con más de, bueno, la Agencia Estatal de Meteorología, o con sus distintos nombres a lo largo del tiempo, pues lleva más de 100 años editando publicaciones. Entonces, quería destacar en concreto 3 hitos que se ven reflejados a lo largo del libro. El libro no solo describe la trayectoria de Francisco Morán o de la meteorología de la época, sino también es un poco la historia de nuestras publicaciones. Entonces, cada uno de estos 3 hitos que voy a destacar, pues a su vez conlleva un protagonista que es también una figura pues, relevante de la historia de la meteorología. El primer hito nos llevaría hasta el 1 de marzo de 1893, que es la fecha en que se publicó el primer número del Boletín Meteorológico Diario, ¿no? Ese boletín pues, se publicó hasta principios del siglo XXI, donde el tema de las nuevas tecnologías y un poco pues en coordinación con otros servicios meteorológicos, pues acabó desapareciendo, ¿no? Ese primer número pues venía firmado por el que era el director de nuestra primera institución meteorológica, el Instituto Central Meteorológico, pues Augusto Arcinis, que fue quien firmó ese boletín, ¿no? Entonces, esta sería la primera de las 3 grandes figuras a las que me refería en los hitos que comentaba, ¿no? El segundo hito nos lleva 40 años después, hasta el año 1933, donde se publica la primera publicación de lo que fueron las series de publicaciones del Servicio Meteorológico Nacional. Aparece también reflejada en la publicación que estamos presentando. Aquel primer volumen pues, pertenecía a la serie A, entonces estas series se nombraban con letras de nuestro abecedario y correspondía a memorias, ¿no? Las series se ordenaban más bien por una clasificación que tenía en cuenta la tipología más que el contenido de la publicación. Esta primera publicación pues, corrió a cargo de alguien que ya ha sonado en esta presentación, que es Arturo Duperier, y era un estudio pues, sobre la distribución vertical de la temperatura en la España central. Ese sería el segundo hito, ¿no? Luego hablaré un poquito más de lo que fue la evolución de estas series, ¿no? Temáticas. Bueno, pues la serie era memoria, la B textos, había series pues, relativas a instrucciones, a atlas, bibliografías. Incluso en los años 80 pues, salió una serie bastante conocida y bastante bien acogida por el público, que fue la serie de publicaciones infantiles de la agencia, ¿no? Bueno, y 10 años después, 1943, pues surge otra fecha, otro hito que quiero también remarcar, que es la publicación del primer calendario meteorológico.
Entonces se llamaba calendario agrometeorológico, perdón, fenometeorológico, y su gran impulsor pues, fue otra de las figuras que también aparece mencionada varias veces a lo largo del libro, que fue José María Lorente. Entonces, bueno, pues son como los 3 hitos a partir de los cuales pues, se desarrollaron las publicaciones meteorológicas. Como curiosidad diré que los apuntes de termodinámica de la atmósfera, pues con los que todos o casi todos los que estamos en esta sala hemos crecido meteorológicamente, pues formaron parte de la serie B textos y era el número 4 de esa colección. ¿Qué pasó con esas series? Pues bueno, cuando nos constituimos en agencia meteorológica, pues dejaron de utilizarse y digamos que teniendo en cuenta la era digital, la comercialización electrónica, pues se buscó una clasificación que ya no estuviera tan fundamentada en la tipología de la publicación, sino en sus contenidos, ¿no? Entonces se establecieron 15 grandes grupos temáticos y uno de ellos es el de historia y bibliografía meteorológica, que es donde se ha encuadrado esta publicación, y así vuelvo ya de nuevo al libro que estamos presentando. Esta serie, bueno, pues consta en la actualidad de 12 títulos, que son, bueno, algunas portadas las podéis ver ahí escaneadas. El más característico, el más conocido es el primero de ellos, que son las notas para la historia de la meteorología en España, que va firmada por 2 meteorólogos pues, ilustres de esta casa, como son Lorenzo García de Pedraza y Mario Jiménez de la Cuadra. Y la mayor parte de volúmenes que integran ese apartado, pues hacen referencia a historias de observatorios meteorológicos, pues el Izaña, el Igueldo, Daroca, Alcantarilla. Bueno, pues el siguiente apartado que quería comentar hace referencia a lo que es ya la edición en sí del libro, ¿no? Una vez que concluyó el proceso de revisión y que dio lugar a la disponibilidad definitiva de originales, pues más o menos en junio de 2022, bueno, hubo varias revisiones, aparte de que los autores tenían sus propios revisores que les ayudaron a mejorar el contenido del libro, pues bueno, los controles internos de calidad de AEMET pues también implican una serie de revisiones adicionales. Todo ese proceso concluyó aproximadamente en junio de 2022 y ya digamos que el libro ya entró pues, en la fase de preimpresión e impresión. Entonces, la primera fase es la de maquetación, que el libro, pues, digamos, lo que son los originales en bruto de los autores, pues se convierten en un libro pues que nos llega a todos en el mercado, ¿no? Pues la apariencia del diseño de las páginas, tal como los vemos en una publicación. La referencia que utilizaron o que sugirieron los autores es la del calendario meteorológico. Por eso es posible que alguno le recuerde un poquito la edición de este libro pues a la del calendario meteorológico, pues en cuestiones de tipografía, del tipo de letra, la disposición de párrafos, de imágenes, pues esa fue la referencia utilizada. Y el impresor pues es una imprenta ya conocida de esta casa, pues se llama Nemac, antiguamente era Closa Sorcoyen, y bueno, he puesto ahí un par de ejemplos de libros que nos han editado en los últimos años, pues como el Atlas Climático Ibérico, coeditado con el Instituto de Meteorología de Portugal, o más recientemente el libro de Javier Martín Vidal, catedrático de Geografía Física de la Universidad de Barcelona, que se llama Los mapas del tiempo. La publicación pues, está a la venta al precio de 12 euros. Desde la pandemia pues, únicamente se puede adquirir por vía telemática a través de nuestra sede electrónica. Incluyo unos datos generales en la siguiente transparencia, si me deja. Sí. No. Unos datos, pues más que nada, pues como curiosidad, anécdotas, pues el libro comienza con la presentación del presidente, tiene una introducción a cargo de los autores, 10 capítulos, un epílogo, 4 apéndices, bueno, más de casi 200 referencias bibliográficas, índice general y onomástico con más de 400 entradas. Son 280 páginas repartidas en 77 figuras, 430 notas al pie de página, que son probablemente el mayor quebradero de cabeza para cualquier maquetador. Y ya como curiosidad, pues las he contado, pero con un programa, evidentemente, porque si no acababa nunca, pues son más de 100.000 palabras las que tiene, que es pues casi algo más del 25% de las del Quijote, que está en torno a las 381.000 y pico. Eso, bueno, ya que estamos aquí un poco entre gente de ciencias, pues aquí menciono esos datos, ¿no? Y bueno, quería hablar un poquito también de la portada. Pues la portada esconde misterios, alegorías,
evocaciones a diversos pasajes del libro. Entonces, bueno, lo primero que hay que decir la portada pues es quién la ha hecho. Pues el ilustrador, que fue elegido o sugerido por los autores, que además se prestaron amabilísimamente a contactar con él, es Fernando Vicente, que es ese señor que veis ahí, es un conocido ilustrador. Comenzó en los años 80, en tiempos de la movida madrileña, pues participando con ilustraciones, incluso historietas en revistas, digamos, de pequeña tirada como Madrid, con Z, o la Luna de Madrid. Y participa asiduamente en ilustraciones para el periódico El País, sobre todo para sus suplementos, y en especial para el suplemento cultural Babelia, pero ha participado en muchas revistas haciendo ilustraciones, pues por ejemplo, la Cosmopolitan, Vogue, Interview, etc. Según cuenta en su página web, le gusta trabajar de pie siempre frente a su caballete, tanto sea una ilustración o una pintura lo que haga, ¿no? Él trabaja con la técnica del acrílico, sobre papel cuando son ilustraciones, como la de este libro, o sobre lienzo cuando se trata de pinturas. En sus obras pues, destaca el uso de la figura humana, ¿no? Y en este libro, que además se le sugirió por parte de los autores los elementos que debían de contener, pues está un poco en esa línea, ¿no? De la figura humana. Y voy a describir pues, los secretos de la portada. Vale. En primer lugar, vemos a un Francisco Morán veinteañero, más o menos, él ingresó creo que en 1921, ¿no? en la Meteorología Oficial Española, entonces es una fotografía de esa época. Su estética recuerda un poco a la Belle Époque, ¿no? El movimiento, la Edad de Plata de las Ciencias y Letras Españolas, que más o menos se extendió hasta principios de la Guerra Civil. Pues esta sería la imagen, ahí en pequeño pues sale la imagen de donde salió la reproducción de la portada. No, le he dado para adelante. Evidentemente el castillo o el Castillete del Retiro, la primera sede del Instituto Central Meteorológico, donde destaca pues la garita que vemos a la izquierda, o la Torre de Vientos, pues en la parte superior derecha, pues que denotan pues el aspecto, la idiosincrasia meteorológica del edificio, que actualmente se encuentra en proceso de restauración. La imagen también evoca la aerología. Francisco Morán pues, fue jefe de la sección de aerología durante varias décadas, y en el Retiro pues, se lanzaron los primeros globos sonda a la atmósfera en España. En concreto, creo recordar que fue el 1 de abril de 1913, desde la azotea del edificio, pues tuvo lugar el primer lanzamiento de un globo sonda a la atmósfera en España. Y este es un elemento quizás menos conocido, ¿no? Que es el llamado pedestal cósmico de Arturo Dupérier. Arturo Dupérier, pues ha sido mencionado varias veces y sospecho que todavía se mencionará alguna más en esta presentación. Era pues, probablemente el mayor protagonista después del propio Morán de este libro, gran amigo de él, y de alguna manera pues esta portada pues también refleja esa amistad a través de ese elemento, ¿no? Ahí se realizaron las primeras observaciones de radiación cósmica en España. Pues Arturo Dupérier pues, era jefe de la sección de investigación en los años 30, y en una beca de estudios pues tuvo ocasión de conocer en 1934 pues, a los científicos punteros en esta investigación pues, que había en el mundo, ¿no? En Alemania, en concreto, Werner, a ver si lo digo bien, Kohlholzer, pues era la persona que llevaba el Instituto de Investigaciones de la Radiación Cósmica en la localidad alemana de Potsdam. Entonces, Arturo Dupérier en una visita pues, adquirió una serie de conocimientos que trató de implantar él aquí en España. Hay una publicación que recoge más o menos estas cosas que estoy contando, que es la número 7 de la serie A, que es la publicación que se llama Radiación Cósmica en Madrid y Valencia, y entonces describe un poco cómo hacía las medidas, ¿no? Pues colocaba unos aparatos que eran unas cajas herméticas llamadas eran cámaras de ionización, me parece, sí. Dentro constaban de un elemento que se llamaba electrómetro, que era un elemento de medición, y este elemento lo que hacía era medir la tasa o la velocidad de ionización del aire, ¿no? El pedestal estaba situado dentro de un jardín circular que había encargado el propio Dupérier, rodeado de árboles pues, para que de alguna manera ni las personas ni los edificios interfirieran en las medidas, ¿no? Lamentablemente, en las obras que se están llevando a cabo, pues parece ser que algún obrero con una palanca pues,
o con una excavadora pues se llevó por delante el pedestal, pero bueno, parece ser que ha sido derruido o al menos, bueno, repuesto una pieza, no exactamente la original, pero una réplica de la pieza original que había ahí. Y nada, en principio, pues esta es la presentación que tenía preparada. O sea, espero que os guste el libro, que disfrutéis de su lectura y que conozcáis un poco nuestra historia a través de sus páginas. Y nada, muchas gracias. Ahora es cuando quería invitar al decano, a Ángel Gómez, a decir unas palabras sobre esa cátedra. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas y todos. Y bueno, lo primero de todo, agradecer a la agencia por la invitación, por invitarme a estar aquí hoy con vosotros. Es un placer, la verdad. Lo segundo, felicitar tanto a los autores como al editor por el libro. La verdad es que es un libro magnífico. Creo que recoge perfectamente esta gran figura de Francisco Morán en la física y en la meteorología españolas. Y bueno, pues vengo de la Complutense, de una reunión del Consejo de Gobierno a la que me voy a tener que volver a marchar cuando termine, con lo cual pido disculpas por adelantado. Pero bueno, he tardado poquito, y he tardado poquito no solo porque el tráfico estaba bien, sino porque gracias a Francisco Morán este edificio está completamente pegado a la sede de la Universidad Complutense, en particular a la Facultad de Físicas. Y esa cercanía física que le debemos a él como uno de los precursores de esa idea de, digamos, de colaboración, pues yo creo que ha devenido también una cercanía, digamos, de colaboración mutua y de trabajo mutuo y en todos los ámbitos, ¿no? Bueno, pues desde el propio ámbito institucional, con la figura de Ricardo, por ejemplo, como presidente de la agencia, o colaboraciones científicas y de todo tipo. En particular, pues nos sentimos especialmente orgullosos de los convenios de prácticas de estudiantes que se mantienen hasta hoy en día con la agencia. De hecho, hemos renovado hace poco el convenio, que ha costado un poquito de esfuerzo burocrático, como siempre, pero estamos realmente contentos de mantener pues, ese legado también de Francisco Morán en la colaboración entre las instituciones, en este caso la universidad y la actual agencia, de las cuales él pues, era figura emblemática, como ya se ha dicho, y se trata en el libro en ambas, ¿no? Desde 1948, cuando él obtuvo, como se ha dicho y se explica muy bien en el libro, la cátedra de Física del Aire, pues realmente pues, esta colaboración fue constante. Esa cátedra, como también se explica, fue resultado de la escisión de la cátedra que originalmente se llamaba de Geofísica, que tenía Arturo Duperier, del que ya se ha hablado, en dos, Geofísica y Física del Aire. Entre el 39 y el 48, pues, que es digamos, el tiempo en el que se creó la cátedra y en el que se ocupó por Francisco Morán, bueno, pues pasaron muchas cosas, pero en la vida de Francisco Morán pues, fue quizá un periodo de lo más productivo, de lo más intenso. Allí pues, terminó de obtener su tesis doctoral en el año 44, y después la cátedra de Física del Aire, que como se ha dicho, pues era indiscutiblemente suya, porque el prestigio que tenía por aquel entonces ya era absolutamente reconocido a nivel internacional y nacional, por supuesto. Y desde entonces, pues, desempeñó esa doble faceta de la docencia, la investigación por un lado, la predicción operativa por otro, y bueno, pues ambas con resultado absolutamente brillante. Se han mencionado también los famosos apuntes de termodinámica de la atmósfera. Tenemos una de las ediciones, de las primeras ediciones de esos apuntes exhibida en la facultad, en una de las vitrinas preferentes, junto con una foto de Francisco Morán. Bueno, ya lo he comentado antes con la familia, estáis invitados cuando queráis a venir a verla junto con el resto de la facultad. Y bueno, esos apuntes, además del valor que han tenido, digamos, académico a lo largo de la historia, pues representan también una de las asignaturas, termodinámica de la atmósfera, que se ha venido impartiendo en los planes de estudio de la facultad desde entonces hasta prácticamente la actualidad. De hecho, incluso en el grado en física, que es la titulación actual se llamaba así, termodinámica de la atmósfera, hasta hace un par de años, que bueno, pues los tiempos a veces requieren ciertas actualizaciones, le hemos cambiado el nombre, ahora se llama Fundamentos de Meteorología, pero el programa esencialmente es el mismo, o muy parecido al que se impartía. Y bueno, pues en este caso los apuntes o las notas de Francisco Morán siguen siendo una referencia indiscutible. Así que, bueno, por mi parte, poco más que decir, salvo el agradecimiento a la agencia, también a los autores como digo, por haber puesto de manifiesto esta gran figura a través de este libro.
y desde luego aún no lo he terminado, pero estoy en ello y desde luego lo que he visto hasta ahora me parece muy interesante, muy bien tratado, con mucho rigor, tanto histórico como científico, que es difícil a veces combinar ambos factores. Y bueno, pues lo he dicho, enhorabuena y muchísimas gracias a todos. Bueno, y ahora es cuando Carlos García Legaz tendría que intervenir, porque fue probablemente el único que trabajó con Francisco Morán Samaniego, ¿no? De los que estamos aquí. Pero como está malito y nos está viendo, está Jaime, que tiene ahí las palabras que contienen mucha emotividad. Vamos a verlo. Bueno, muchas gracias a todos. Yo vengo de suplente, Como me preguntaba Ignacio al entrar aquí, dice que va a reingresar usted en el servicio activo. Digo, no amenazo de momento. Como funcionario, no, a lo mejor como otra cosa, sí. Pero bueno, muchas gracias a todos. Voy a leer textualmente, sin añadir ni quitar nada, lo que ha escrito mi hermano. Señor presidente de la agencia, miembros de la mesa presidencial, familiares de don Francisco, colegas y amigos todos. Es para mí un honor y una gran satisfacción el poder pronunciar en este acto unas breves palabras en homenaje de don Francisco Morán, hecho que agradezco sobre todo al coautor de la biografía que aquí se presenta, que fue quien me propuso para ello, Manolo Palomares. No voy a hablar de lo que sería más fácil, la trayectoria científica y docente de don Francisco, por dos razones. La primera, porque ya está exhaustivamente explicada en la excelente biografía, y segunda, porque el hablar en este acto podría resultar inadecuado e incluso aburrido a la audiencia. Por tanto, solamente diré al respecto que el profesor Morán fue un maestro extraordinario, además de una excepcional persona, y que sus disertaciones sobre meteorología teórica no pueden ser superadas, ya que en ellas Morán cabalgaba sobre las isobaras, no ya siguiendo la ley de Buissy-Ballot, sino derrochando rotacionales y divergencias con tal rigor y clarividencia que hacían comprender en profundidad la física de la meteorología hasta un nivel de conocimiento que la meteorología sinóptica no podía alcanzar. En cuanto a sus obras publicadas, destaca su termodinámica de la atmósfera, que como expresa en la biografía, su modestia le llevó a denominarla apuntes, cuando en realidad es un texto que no ha sido superado, no solo en lengua española, sino, en mi opinión, en ninguna otra que yo conozca. Así pues, en mis palabras me voy a limitar a contar brevemente algunas anécdotas de mis relaciones personales con él, tal vez pecando de cierto impudor. La primera es que fue miembro del tribunal que juzgó mi oposición a meteorólogo el año 1965, última presidida nada menos que por don Pío Pita, poco antes de jubilarse, y constituido, además de don Francisco, por don José Baltá como miembro de la Academia de Ciencias. Hecho que ya era entonces perceptivo. Don Manuel Castanys y don Fernando Huerta en calidad de secretario del tribunal. ¿Y qué tribunal? Ya que, como los de aquella época, no han podido posteriormente no ya ser igualados, sino ni siquiera aproximarse a su excelencia. Como anécdota personal diré que en la citada oposición, en el ejercicio oral sobre temas de meteorología, había que extraer a sorteo 3 temas, para elegir 2, y naturalmente yo elegí los 2 que me habían sido explicados por don Francisco. Los recuerdo como si fuera hoy. Teoría de la variación del viento con la altura, las espirales de Eichmann y de Taylor y los diagramas meteorológicos termodinámicos, que gracias a sus explicaciones me sabía a la perfección, por lo que obtuve la oposición con facilidad. Sacó el número 1. Eso lo añado yo. Otra referencia a mi relación personal con él es que le propuse que hiciera una nueva versión de la termodinámica de la atmósfera, ya que ciertas notaciones habían quedado anticuadas. Él se negó rotundamente, aludiendo, según me explicó, a que el capítulo sobre precipitaciones, fundamentalmente en lo relativo a la física de nubes,
había que modificarlo completamente y no le apetecía abordar tan espinoso tema. De modo que en cuanto pude y tuve responsabilidad sobre las publicaciones del INM, propuse y fue aceptado realizar una edición facsímil de la obra, que es la que hoy figura y está profusamente divulgada. La tercera anécdota, que constituye un honor y un orgullo para mí, es que al jubilarse me propuso a la Junta de Facultad para que le sucediera yo, no sustituyera, puesto que el profesor Morán era insustituible, en la impartición de asignatura física teórica vigente en aquellos años en el plan de estudios de matemáticas en segundo curso, junto con la geometría impartida por el padre Botella, el álgebra y topología que daba el profesor Arregui y el análisis matemático que empezó a explicar el profesor Enrique Linés, recién trasladado de Barcelona. En este sentido, la bondad de don Francisco le hacía incurrir a veces en ingenuidad, ya que, según me explicó en sus consejos antes de que me hiciera cargo de la asignatura, los alumnos hacían unos exámenes pésimos, por lo que había decidido que en el examen final, al anunciarles el tema sobre el que tenían que escribir, les dejaba consultar libros y apuntes durante un cuarto de hora, lo que lógicamente repercutía en aprobado general, hecho que había convertido la asignatura en una María. En consecuencia, el primer día del curso del que yo me encargaba, en el aula 2, en el aula magna de matemáticas, de la entonces convulsa Facultad de Ciencias Físicas, antes de empezar las explicaciones, les dije a los alumnos, aquí está don Manuel Palomares, que también lo fue, y que aquí, al menos un testigo de ello, dos cosas. La primera, que habían tenido muy mala suerte al suceder yo al profesor Morán, a quien no podía llegar ni a la altura de sus zapatos. Y la segunda, que ya podían dar por concluido el aprobado general, de modo que tendrían que estudiar a fondo la asignatura si querían aprobar. Y así, en efecto, fue, pues en la primera convocatoria resultó sumamente bajo para los numerosos alumnos del curso que abarrotaban el aula mencionada de la facultad, en la que en aquella época se impartían simultáneamente físicas y matemáticas. Por último, y para acabar, he de hacer referencia a que he tenido el honor y satisfacción de ocupar durante largos años el despacho que en este edificio siempre ocupó don Francisco como director del que entonces se denominaba INM, que estaba encargado de la investigación y enseñanza que se desempeñaban dentro del Servicio Meteorológico Nacional, cargo que se simultaneaba con la Cátedra de Física del Aire de la Facultad de Físicas, simultaneidad que compartía con bastantes de sus compañeros, como Catalá, Castans, Spurt, Gandía, Puigferrer y algunos otros, ya que el Cuerpo Especial Facultativo de Meteorólogos era el que poseía mayor número de catedráticos de universidad. La simultaneidad de puestos de la Administración hubo de desaparecer desafortunadamente por la Ley de Incompatibilidades de 1986, que a tantos nos afectó negativamente. Nada más, espero no haber resultado muy aburrido a la audiencia y muchas gracias. Bueno, a todo lo anterior, si se me permite, voy a añadir ahora ya como titular, no como suplente de mi hermano, algunas palabras. Yo soy mayor que Carlos, ingresé aquí después. Carlos ingresó aquí con mis apuntes de don Francisco Morán. Sacó las oposiciones en el 65, yo me tuve que esperar 4 años más tarde, me suspendieron cuando era don Francisco Morán el presidente con toda justicia, y no guardo de él nada más que un recuerdo excelente, porque se portó, no es para contar aquí cómo se portó conmigo en aquel momento. Pero querría añadir que yo fui alumno de don Francisco justamente ahora hace 60 años, en el año 62. En cuarto de carrera y en quinto. Y como he contado algunas cosas, éramos muy pocos de la especialidad de meteorología, física del aire. Yo creo que éramos 8 o 10. Y a las pocas de semanas de estar ya en clase, nos atrevimos a decirle a don Francisco, tenemos un problema, es que nosotros hemos padecido
en segundo y en tercero toda esta transformación de la geometría básica de don Pedro Avellanas y nos explicaron lo que era un tensor, es una aplicación multilineal del espacio V veces covariante, R veces contravariante, bueno, unas matrices de puntos suspensivos más que de elementos y no sabíamos lo que era un tensor. En tercero, luego con la ampliación de matemáticas de don Rafael Domínguez, tampoco nos aclaramos mucho. Y en cuarto, total, resulta que no. Y entonces don Francisco nos dijo, bueno, ustedes se han matriculado de meteorología, de física, esto no es de mi asignatura. Y alguien le dijo, pero usted tiene un tratado de los tensores cartesianos rectangulares, ¿no? Entonces, ¿nos puede explicar? Y en la pizarra, muy brevemente, al grupo que está allí, ustedes están estudiando óptica. Bueno, pues saben lo que es un dióptrico esférico, ¿no? Bueno, pues ¿qué hace un dióptrico? Una lente. Transformar un objeto en una imagen. ¿Y eso cómo se hace? Transformar un vector en otro, mediante una matriz, ¿no? Pues eso es un tensor, es un tensor. Y para que ustedes lo entiendan mejor, nos puso dos ejemplos, el tensor de esfuerzos y el tensor de formación. Y gracias a eso, pues después ya se nos cayó todo el colgajo que teníamos de las matrices anteriores y aprendimos lo que era un tensor. Bueno, pero sobre todo yo querría destacar, es unánime, lo que fuimos alumnos de él, consideramos que don Francisco fue el mejor profesor de la facultad que tuvimos nosotros en esa época. Yo no conocía a Duperier ni a Blas Cabrera, pero sí a otros. El más sabio para nosotros, el más humilde y el más honesto fue don Francisco Morán. Y el más cariñoso con nosotros. Y ahora puedo contar algo personal. Es que nació justamente el mismo año que mi padre, en 1901. Su hijo mayor, no sé quién es, está aquí, Francisco, no está. Bueno, nació unos días antes que yo, en 1940. Yo también nací en 1940. Vosotros fuisteis 8 hermanos, mi padre también tuvo 8 hijos, nosotros 8. O sea, me siento identificado como un miembro más de la familia Morán, porque para mí, después de mi padre, mi maestro fue don Francisco, y el cariño que yo tengo hacia él. Y esta casa está en pie gracias a él. Y nunca quiso, se puso allí él, en la inauguración, con el obispo y con todo eso, se puso allí en la sombra, como siempre hacía. Una persona entrañable que yo creo que merece este libro que habéis contado también. Y ahora una propuesta que le sugiero al presidente, ya que se ha incorporado aquí, aparte de agradecerle su presencia, es que yo animaría a los autores a que siguieran esta línea editorial con los sucesivos alumnos de don Francisco. No ya individualmente, porque si no sería muy largo, pero a lo mejor una obra colectiva, empezada por don Manuel Palomares Casado, que fue el primer ayudante y el máximo colaborador de don Francisco Morán, junto con don Fernando Huerta, en fin, muchos otros que hemos ya conocido, hacer una obra colectiva en reconocimiento a todos nuestros predecesores. Y nada más, muchas gracias a todos. Perdonad. Bueno, vamos, se nos ha hecho tarde, pero vamos a ir clausurando. Entonces ahora el presidente, Miguel Ángel López, el presidente de la Agencia Estatal de Meteorología, cierra el acto, pero tenemos una sorpresita más. Miguel Ángel. Buenos días. Bueno, en primer lugar, pediros perdón. Me hubiera gustado estar en la apertura, no ha podido ser, pero bueno, me he incorporado, aunque sea tarde, pero bueno, creo que bien. Bueno, pues me lo has puesto muy fácil, Jaime, porque ahora lo vas a entender un poco. Vamos a ver. Bueno, en primer lugar, vamos a ir dando las gracias por vuestra presencia, porque gracias a vosotros estos actos se pueden construir, y a los familiares porque hacéis entrañable este acto y nunca hemos querido hacer aquí cosas demasiado formales. Es una casa que siempre hemos considerado que es una familia y bueno, pues nos gusta dar esta sensación de que bueno, pues estamos entre amigos y por lo tanto pues todo lo que hacemos lo hacemos con cariño y de forma pues entrañable entre nosotros. Yo el libro, la verdad es que me ha apasionado y además es que lo que más me ha gustado ha sido... yo es que soy tengo una biblioteca maravillosa, creo que después de muchos años, y yo colecciono libros que considero que muchas veces la portada te capta. Y a mí la ilustración, la verdad, y hay mucha gente que lo ha visto, me ha captado. Luego al leerlo,
Pues hombre, yo soy madrileño. Yo he vivido toda mi vida en la calle Fernán González. Yo he estado paseando por el Retiro. Yo mi examen de ingreso lo hice en el Cardenal Cisneros. Y entonces, pues aquí pues hay muchas cosas de añoranza y de recordarme de pequeño jugando al lado del Castillete. Yo no sabía que era eso, evidentemente, pero a mí me ha emocionado y creo que son cosas que hay que hacer y hay que hacerlas como lo han hecho los autores. Creo que hay que hacerlas con objetividad, pero con mucho cariño, con mucha dedicación y sobre todo hablando con los familiares, hablando con los seres queridos y sacando la otra componente. La componente profesional es maravillosa, pero muchas veces en estas digamos, lecturas que hacemos de grandes personas se nos olvida el componente humano. Y aquí hay algo de componente humano que lo comentaba Jaime y yo creo que ha salido a relucir. Creo que hay un refrán, que yo siempre los cambio, pero creo esta vez ya sí soy, que dice que quien no conoce sus orígenes desconoce su destino. Hombre, es un poco exagerado. Yo creo que los físicos dirán, bueno, esto es muy determinista. Yo, un biólogo, a lo mejor diría, bueno, esto es muy evolucionista, tal. Bueno, hay un componente que siempre nos condiciona, que son nuestros antepasados, nuestros antecedentes, pero creo que es bueno que, sobre todo a nivel institucional, las instituciones que sí son lo que hicieron muchas personas antes y las van generando eso que se llama cultura, creo que es muy bueno que conozcan sus orígenes. Porque, bueno, no van a tener claro el destino, porque eso es algo bastante impreciso y ahora mucho más, pero a lo mejor puedes ir en una senda que te deje ese concepto de estoy haciendo lo que hay que hacer porque es la cultura de la organización. Hace un par de semanas aquí hubo una delegación cubana muy agradable, la verdad que como siempre encantadores, tal. Y en un momento determinado de la conversación, pues una persona que además salió al ver la biblioteca. Ah, bueno, qué bonito. Pues nosotros tenemos una cosa que lo llamamos el Palacio de los Pilares. Dígame eso, porque hago así. Pues mira, es que nosotros tenemos un palacete allí en La Habana, tal, y allí lo que hemos hecho es recopilar todos los grandes autores, todas las grandes personas que a nivel de meteorología y climatología han aportado algo, y entonces hemos hecho los pilares de la climatología y la meteorología en Cuba y los hemos metido todos en este palacio, y es el Palacio de los Pilares. Digo, pues te voy a copiar la idea, perdóname, pero es que me parece la idea preciosa. Además, es que nosotros no tenemos un palacio, pero tenemos un castillete. Y a lo mejor, pues ahí podríamos hacer alguna trastada. Entonces, claro, cuando tú me has dicho eso, digo, pues mira, nos hemos leído un poco la mente, porque yo he pedido a una persona que está ahí, que siempre le ha pedido favores y siempre, nunca me ha dicho que no, y siempre ha sido leal totalmente conmigo y siempre ha puesto todo lo que ha tenido para sacar adelante los proyectos que le ha pedido. Me estoy refiriendo a Paloma Castro, que hace poco con vosotros también tuvo una iniciativa muy bonita y se la trabajó y estuvo muchas personas de las que veo aquí, que empezó pues a esa línea de hay que conocer los orígenes, hay que reivindicar las personas, hay que sacar todo lo que haya de pilares, porque esta casa, pues, si tiene buenos pilares, si tiene buenos cimientos, pues a lo mejor tendrá muy claro cuál es el sitio donde tiene que ir y a lo mejor empezará a conocer mejor su destino. Yo le he pedido a Paloma que sea la directora de un proyecto que es precisamente eso, construir nuestro Palacio de los Pilares, nuestro Castillete de los Pilares, que evidentemente contará, porque Manolo pues ya está en esa condición gloriosa de estoy en otro mundo, que es igual que Jaime, pero bueno, evidentemente sabéis que siempre nos gustaría contar con todos vosotros porque hay mucho que trabajar. Yo simplemente en este libro se ven unas fotos que habitualmente son muy habituales, sentados a la puerta del Castillete, donde empiezas a decir lo que has dicho tú. Si cogiéramos todos los que están ahí, hombres y mujeres que están ahí, y empezaran a sacarse las historias tan bonitas que han empezado a descubrirse cuando hemos empezado a trabajar con el Castillete, y algunos compañeros como Antonio y tal, han empezado a descubrir cosas que te dejan maravillado de lo que ha sido la evolución tan bonita para contar, para que se conozca de la meteorología y la climatología en España con todas sus vicisitudes y ligado a un entorno tan singular como puede ser el Retiro, como puede ser el Castillete, pero habría otras. Así que, Paloma, yo te lo pedí, tú dijiste que sí, y tienes ahí el empezar a sacar de todos los sitios, de armarios, de familiares, de conocimientos, de contactos, todas esas historias, todas esas anécdotas, todos esos temas
que, bueno, vamos a copiar a los cubanos y vamos a construir nuestros pilares, que ya estaban construidos, porque también este es un tema que parece que, bueno, ahora no, tuvimos un acto muy bonito con Arcinis, hemos tenido este tema, pero ahora ya vamos a ver si lo podemos integrar, lo podemos, como se dice aquí, un poco encapsular y dejarlo ya preparado, y se puede dejar como un elemento que creo que va a permitir también otro gran reto que tenemos todos, que es que el Castillete del Retiro no se pierda, se ponga en valor, no nos lo quiten, que hay muchos movimientos extraños, y sobre todo quede como lo que nos gustaría al que le toque, porque esto será a muy largo plazo, ese gran futuro nacional de un museo que recopile todo lo que pueda haber de la meteorología y la climatología en España, pues en los últimos siglos, hasta donde podéis llegar, al que le toque. Así que esto es un poco la idea, y esto hoy hemos puesto una primera piedra, una preciosa primera piedra. Yo vuelvo a repetir, enhorabuena por el libro, es entrañable, es acogedor, creo que es difícil dar tantos matices a una persona como puede ser la de Francisco Morán, y desde luego los familiares, sé que habéis colaborado, es un honor teneros aquí, y por mi parte, pues damos por clausurado esto, que es simplemente un empezar, porque quedamos todos emplazados a ver si puede ser en sucesivos periodos de no sé si meses o semestres, otro pilar más, otro pilar más, otro pilar más, y construir pues esto que creo que es una obligación como institución. Pues venga, lo dejamos aquí, pues Holanda. Bueno, antes de irnos, nosotros queríamos tener un detalle con los familiares de Francisco Morán Samaniego. Entonces, tenemos ahí un detalle para significar la figura como docente, como catedrático, como meteorólogo, pero sobre todo como ser humano. Entonces, vamos a pedirle al presidente que entregue esta placa de homenaje. Alguno de ustedes que quiera recogerla, todos a la vez. El nieto, no sé, el nieto mayor, quien sea. Venga, vamos, Francisco Morán. Ahí. Y este es el acto de entrega de la placa en homenaje a la figura de Francisco. Muy bien, pues ahora solo nos queda tomarnos un café juntos, que ya va siendo hora. Pero, como estamos a las puertas de la Navidad, AEMET quiere felicitarles las fiestas. Y esto que van a ver ahora es lo que a partir de la semana que viene saldrá en redes para felicitárselas a toda la sociedad. Así que sirva esto de felicitación para estas fiestas y feliz año 2023. Vamos a hablar de los fondos europeos. Los fondos europeos, por responsabilidad de la Unidad de Coordinación de Telemática. Tienen un equipo hermoso de gente, que creo que eso es lo que hay que destacar de la AEMET, un gran equipo, no solamente de profesionales, sino de humanos. Have been inspired to work with AEMET as a very strong partner in our meteorological community.
sin mujeres. La vida se apaga, la vida se acaba. Que nos tenemos que enfrentar también a muchos retos. Y entre todos lo tenemos muy claro. Esto somos todos servidores públicos, esto es un servicio público. Estamos para nuestras sociedades, para que se salven vidas.